La constancia de situación fiscal es un documento que las empresas están solicitando a todos sus trabajadores y clientes para emitir los comprobantes fiscales correspondientes. Este oficio es emitido por el SAT y contiene los datos principales del contribuyente, como nombre, RFC, cédula, domicilio y régimen fiscal, entre otros. Esta información es obligatoria para poder utilizar la nueva facturación electrónica 4.0, la cual entra en vigor en enero del próximo año. Tome en cuenta que si una empresa no cuenta con los datos correctos de sus clientes o colaboradores, no podrá emitir los comprobantes fiscales para realizar el pago de servicios, es decir, tendría que retener el sueldo de sus trabajadores. Otro problema que podrían tener las empresas por no contar con los datos actualizados de sus empleados y emitir comprobantes fiscales erróneos es el pago de multas que podrían oscilar entre los 400 y 17,000 pesos. Por otra parte, si usted no tiene su firma electrónica ni contraseña, forzosamente tendrá que acudir a una oficina del SAT para poder acceder a esta información y así tramitar su constancia de situación fiscal. Según datos de la Prodecon, en México hay 47 millones de trabajadores asalariados, de los cuales 29 millones no cuentan con sus datos actualizados ante el Servicio de Administración Tributaria. Por ello, es importante ponerse al día lo antes posible y evitar contratiempos. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y ante esta situación y las dificultades reportadas por los contribuyentes para tramitar este documento, el presidente López Obrador dijo que pedirá a Raquel Buenrostro, la titular del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, a asistir a una de sus conferencias matutinas. Esto ya le decía, para explicar qué está pasando con la gestión de esta constancia, así como dar un panorama más amplio en los temas fiscales, como el de la evasión de impuestos. La aparición de Raquel Buenrostro podría darse el próximo viernes en Tabasco, en el marco del 25 aniversario del SAT. Así que bueno, pues ya tendremos a Raquel Buenrostro explicando cómo obtener esta constancia, por qué es importante tenerla y también pues seguramente hablará ahí de la recaudación fiscal, lo que viene para este año y sobre todo las grandes empresas, que es donde han puesto el acento en este gobierno para que paguen más y más impuestos. Y como ya se lo comentaba, la evasión fiscal es un problema que deja pérdidas millonarias a México. Para que se dé una idea, se estima que la tasa de evasión por parte de las grandes empresas en México es de casi 20%, lo que genera pérdidas tributarias superiores al 4% del Producto Interno Bruto del país, de la economía nacional, es decir, cerca de los 12.5 mil millones de dólares. Bueno, estos 12.5 mil millones de dólares es más o menos lo que va a costar y se va a quedar corto la refinería de Dos Bocas, según los datos oficiales del presidente, aunque dicen que va a costar hasta 18 mil millones, es decir, pues imagínense el dinero que se puede estar desperdiciando en algo que no va a funcionar, por lo menos en el corto plazo. Pero el problema de la evasión estaba arriba, incluso legalizado. Los de arriba no pagaban, tenían ese privilegio. Y eso ya se terminó. Entonces hay que dar facilidad a todos para que cumplan, que contribuyan. El tema fiscal en el gobierno del presidente López Obrador ha sido pues un asunto que han tenido como una fijación para que las empresas y en general las personas que ya están cautivas le paguen más dinero al SAT. ¿Por qué? Pues porque es con lo que se financia el presupuesto, el gasto público, esa es la realidad. Todavía México vende petróleo al exterior y obtiene rendimientos por ello, pero por ejemplo ahora se está destinando este dinero a subsidiar los combustibles en México, las gasolinas, es decir, no está siendo utilizado para financiar el gasto público, sí son los impuestos y por eso el gobierno del presidente López Obrador le ha puesto tanto acento a este asunto fiscal de recaudación, particularmente los grandes contribuyentes que representan más del 50% de la mitad de toda la recaudación fiscal anual que se hace en el gobierno mexicano. Por eso es a quienes les cargan de pronto la mano, quienes los fiscalizan al nivel
de que, bueno, pues todos estos créditos fiscales y litigios que se tenían, el SAT ha ido a resolverlos con la mano dura de Raquel Buenrostro, a decirles, bueno, no quieren pagar, vamos a abrir investigaciones penales contra los directivos, accionistas y principales socios de estas empresas. Que han hecho las empresas? Pues han ido y le han pagado al SAT, que yo creo que está bien, si es que tenían adeudos o si es que se abusó finalmente de todos estos esquemas de los fiscalistas para no pagar impuestos, que sí es cierto que muchas empresas lo hacen. El problema es con las empresas pequeñas, medianas o con los trabajadores asalariados o que cobran por honorarios y que, bueno, pues finalmente también están siendo más fiscalizados. ¿Por qué? Pues porque al gobierno le urgen los recursos. No ha hecho esfuerzos, por el otro lado, muy importantes, de buscar que aumente la base gravable en México, es decir, la base de contribuyentes. Pues por ahí no va, porque no quieren gravar al comercio informal, no quieren gravar los alimentos y las medicinas. Eso sería impopular completamente y le daría el traste a la cuarta transformación. Y tampoco quieren hacer esfuerzos de ampliar, le decía, esta base gravable. México es uno de los países que paga menos impuestos, por lo menos de la OCDE, y el asunto es que ese es el problema de una reforma fiscal de fondo, no cosmética como se hizo, de tratar de ser más incluyentes, de facilitar los trámites, de que todos los mayores de edad tengan estas constancias de situación fiscal o un RFC para de alguna manera comenzar a fiscalizarlos, pero digamos que todo esto no abona realmente a aumentar esta base gravable, que es lo que llevaría a México pues al desarrollo, porque se pagarían muchos más impuestos que se podrían invertir en muchas otras cosas del sector público, infraestructura, escuelas, hospitales, etcétera, seguridad, que es tanto que nos urge. Pero bueno, pues los pocos recursos que tenemos por la recaudación fiscal, pues algunos se dilapidan con proyectos como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya, en fin, y que no tienen tanto beneficio social. Esa es la realidad, pero bueno, así son las decisiones políticas, las decisiones de gobierno. Ojalá que en lo que tiene que ver con la constancia fiscal, pues haya buenas noticias para todos los contribuyentes que ya estamos cautivos en el SAT.